Bueno, estamos en un nuevo episodio de 100% Seguro Digital. En este caso vamos a conversar con Pablo Pecie. Pablo es director del Instituto Argentino de Salud y además es presidente de la Asociación Argentina de Medicina del Seguro. Y además de todo eso, es un amigo de la casa, así que es un placer conversar con él. Y quiero que nos meta en tema, para que nos cuente en qué consiste la medicina del seguro y, por ejemplo, para qué riesgos se aplica. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, es un gustazo estar aquí. Estoy muy bien y transitando estos tiempos por estos medios. Respecto de lo que vos decías de la medicina del seguro es una disciplina que se está instalando cada vez más dentro de la práctica médica. Hay países que ya la tienen desde hace varios años, básicamente países europeos y países como Estados Unidos de Norteamérica. La medicina del seguro es la rama médica dentro de una actividad muy grande como la aseguradora y tiene participación en todos y cada uno de los rubros donde hay involucradas personas. Estamos hablando de automotores en términos de siniestros viales, en seguros de vida, en riesgos diversos, donde también se cubren accidentes personales, y sin duda riesgos del trabajo, donde el foco de cuidado es el trabajador. Es decir, en todos aquellos ramos donde se cubren la salud de las personas, ahí está la medicina del seguro. ¿Y en qué partes, en qué ámbitos participa? Bueno, de inicio participa en la suscripción. El aporte médico tiene varias implicancias y algo particular que tiene la medicina del seguro es que si bien también trabaja con médicos, de manera interdisciplinaria trabaja con distintas profesiones o actividades o gestiones. Volviendo a esto de la suscripción, trabaja mucho con actuarios, brindando información, estadísticas, epidemiología, que es algo que hoy día se está mencionando muchísimo. Y luego, ante el infortunio, si es que hay algún siniestro, la medicina del seguro trabaja en distintos aspectos. En riesgos del trabajo, por ejemplo, trabaja en la atención del lesionado, en la curación del lesionado, en ocasiones en seguros de autos lo mismo, en accidentes personales lo mismo, y luego trabaja en la parte final, se podría decir que es la valoración médica del daño corporal. Ahí es donde se evalúa y se valora eventuales secuelas que podría tener un lesionado o una persona pasible de ser visto en términos de medicina del seguro. Como ves, en toda la cadena de valor del seguro, siempre y cuando estemos hablando de seguros de personas, la medicina del seguro está involucrada. Pablo, en este contexto en el cual estamos viviendo, cada uno de nosotros, si necesita realizar algún tipo de consulta médica, en general recurre a través de la medicina prepaga a algún tipo de dispositivo digital para hacer alguna consulta virtual. Muchas compañías de seguros también lo están ofreciendo como parte de sus servicios a sus asegurados. La tecnología también se ha metido en lo que es la medicina del seguro. ¿Es posible hacer una videoconsulta médica para lo que es la medicina del seguro? Sí, efectivamente. Esto claramente yo creo que aceleró algunos cambios, esta circunstancia que está viviendo el mundo, y en medicina del seguro se está realizando, nosotros lo hacemos, y se puede participar en esta cadena de valor que yo mencionaba antes en distintos aspectos. Claramente se pueden hacer trabajos interdisciplinarios donde participen distintos actores de la tramitación o de la suscripción en términos de seguros, y también en esta fase final que yo mencionaba de la valoración médica del daño corporal, efectuarla a través de consulta médica virtual. La valoración médica del daño corporal es una disciplina médica y es un acto médico que hay que respetar y valorar para poder tener los mejores resultados. Cuando digo respetar y valorar, me refiero a técnica, a procesos, a protocolos.
La medicina del seguro, o básicamente la valoración médica del daño corporal virtual, lo que obliga es a eh, tener una percepción bastante más importante, adaptar algunas formas semiológicas. La semiología es lo que estudia los signos y síntomas dentro de la medicina. También se usa en literatura. Entonces, esa actitud semiológica amerita una adaptación a esta nueva forma de consulta y, sin duda, tiene algunas restricciones, ¿no? La valoración médica del daño corporal virtual. Pero lo que sí se ve es que tiene muchísimos más beneficios que los que se suponía. Entonces, ayuda a tiempos, ayuda mucho a distancias, porque hoy con un dispositivo técnico como puede ser un celular, se puede hacer una consulta de valoración del daño corporal virtual y a lo mejor esa persona está en Gobernador Gregores en Santa Cruz o está en Chipoleti y la videoconsulta se hace desde aquí, desde Buenos Aires o de Córdoba o de Rosario, lo que sea. Es decir, lo que hace es una facilidad para poder acceder a esas cosas. Sí, como mencionaba antes, hay algunas particularidades o algunos casos que ameritan la vista médica presencial, pero esto, sin duda, permite un escenario mucho más grande. Y algo que me parece importante mencionar es que esto nosotros lo comenzamos hace ya bastante tiempo. Claramente esta pandemia promovió la intensificación de la práctica, pero más allá de que hoy día se utiliza esto, lo más probable es que quede post pandemia, por decirlo de alguna manera, o para ubicarlo temporalmente. ¿Por qué? Porque lo que se ven son los beneficios, ¿sí? Entonces, obviamente, como digo, hay que elegir el caso y todo esto, pero entiendo que es algo que se profundiza hoy, pero que claramente va a quedar para mañana. Pablo, por último, a ver, te quiero consultar porque sos médico. Cuando hablamos con las compañías de seguros sobre este contexto, le preguntamos cómo está impactando, cómo lo ven, cómo ven el impacto económico. Pero quisiera conocer tu visión acerca de este particular momento que estamos viviendo. Si estamos bien, mucho se discute de si la Argentina está haciendo las cosas bien, no, también un poco midiendo el impacto que está teniendo en nuestra economía, que ya siempre ha sido bastante vulnerable. ¿Y cómo se sale de todo esto? Digamos, todos como queremos ver la luz al final del túnel. Digamos, como amigo y como médico te lo consulto. Mirá, esto es algo impredecible, ¿no? Más allá de que hubo algunas charlas hace algunos años atrás que preveían o hablaban de la posibilidad de una pandemia como esta, pero claramente no es algo que se pueda prever con mucha facilidad. Una vez instaladas, las acciones son claramente distintas. Se pueden ver las acciones y reacciones de Asia, de Europa, de Estados Unidos y de América y Sudamérica, por nombrar grandes conglomerados. Las respuestas fueron absolutamente disímiles. Si uno piensa los números hoy día, impactan muchísimo. Una pandemia tiene como dos grandes escenarios o dos grandes esferas de análisis. Una primera es médica, pura y dura, y después la otra es la que engloba lo social, lo económico, lo político. Si nos referimos a la pandemia en términos técnicos médicos, el mundo tiene sin duda un número muy, muy grande, estamos hablando de más de 3 millones de infectados con 230.000 más o menos números. Los números varían un poco según si uno toma la Organización Mundial de la Salud o el Centro de Control de Enfermedades estadounidenses o centros europeos. Pero estamos hablando de más o menos 230.000 fallecidos sobre un total de 3 millones 200. Estamos hablando de un 7% de mortalidad, o de letalidad, perdón. Y es un número muy grande. Hay otras enfermedades, otros cuadros que causan igual o más. La particularidad que tiene esto, como por ejemplo el hambre, causa más muertes. Ahora bien,
esto tiene la particularidad de que no distingue ni raza, ni religiones, ni color social, ni color económico. Entonces, obliga a una serie de acciones para prevenirlo. El tratamiento más importante de esto es prevención, porque hasta ahora no hay un tratamiento de la enfermedad en sí misma, ¿sí? Sino que hay pruebas como los antipalúdicos, la hidroxicloroquina o antirretrovirales que parece que están dando resultados, pero básicamente lo más efectivo hasta el momento es la prevención. Esta prevención no es que se hace tomando una pastilla. Esta prevención se hace con acciones. ¿Las acciones cuáles son? Utilización de elementos de protección personal, conductas, acciones como lavados de manos y tal. Entonces, eso lo que hace es impacta en muchísimas más esferas de la vida que la médica pura y dura. Obviamente el trabajo se impacta y tal, y ahí entramos en la otra esfera social, política o económica, que es la que también tiene impacto respecto de esta pandemia. En esa yo no me voy a meter porque excede claramente. En términos médicos, el mundo está complicado en general. Países en Europa como España y como Italia, estamos hablando que están ciertamente muy complicados. Italia tiene un índice de letalidad, es el porcentaje de muertes sobre el total de contagiados, de un 13%. España tiene un 11%. Estados Unidos tiene casi un 6%, pero sobre 1 millón de infectados, que ciertamente son números muy, muy altos. Entonces, el impacto es muy importante. Argentina, yo creo que tomó medidas muy buenas, porque recordemos que la obligatoriedad de quedarse en casa y de aislarse fue el 19 de marzo, y esto colaboró muchísimo. También es cierto que la etapa del año en la que estamos transitando colabora, porque no había frío todavía. En Argentina estamos hablando de un 5% de índice de letalidad y un R0, que es la cantidad de personas que se contagian a partir de un caso que no llega a 2. Esto es ciertamente muy bueno. Sin duda por el impacto, el otro impacto que mencionaba antes, el económico, el laboral, en Argentina algunos controles se están disminuyendo y esto tal vez no sería prudente. El ejemplo que yo uso, y yendo al mundo de los seguros o del auto, es como decir, yo uso el cinturón de seguridad cuando voy a 20 kilómetros, pero me lo saco cuando voy a 150 kilómetros. Si lo usabas a 20, usalo a 150. A 150 hay más riesgo de que tengas un siniestro y de que las lesiones sean mucho más grandes si no tenés el cinturón de seguridad. Aislamiento social me parece que es importante mantenerlo todo lo más que se pueda, justamente por eso, porque nosotros estamos entrando en el invierno. Europa o Estados Unidos está saliendo del invierno. Entonces, me parece importante esta conducta. En modo de resumen, hablando de Argentina, se hicieron y se tomaron medidas acordes. Sin duda, el resultado es no sobrepasamos este 5% de índice de letalidad. El R0 no llega a 2, esto es muy, muy bueno. Hay mucho trabajo por hacer. Y si me das 30 segundos, te cuento algo que es una preocupación que yo tengo, que es la post-pandemia. Hoy día no se están haciendo controles o tratamientos de otras patologías. ¿Por qué? Porque hay cierta precaución de ir a los centros de salud por eventual contagio de COVID. Entonces no se está controlando oncológicos, cardiológicos, neumonológicos o respiratorios, autoinmunes, chequeos. Esto no está sucediendo. Entonces hay que prever algo en términos sanitarios, que es la pospandemia. Porque en este momento los prestadores, en términos económicos financieros, están muy complicados, porque el trabajo disminuyó un 30%. ¿Por qué? Porque se hizo lugar, por decirlo de alguna manera, para el COVID.
Entonces, al hacerse lugar, se dejó de hacer control de cardiológicos, respiratorios, oncológicos. Entonces, van a estar complicados los prestadores en términos económicos financieros, y después va a venir un aluvión de esas patologías y de esos controles que estoy mencionando que hoy no se hacen. La pospandemia va a ser casi un desafío tan grande como el de esta pandemia del COVID. Fantástico, Pablo. ¿No? Hablamos de medicina del seguro y hablamos también de esta situación que estamos viviendo, que ojalá termine pronto. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por este contacto con 100% Seguro. Hernán, el agradecido soy yo, es un gustazo siempre tener estas charlas y a las órdenes como siempre.